Lo que estás a punto de ver es una historia que te llegará al alma. ¿Qué pasa cuando un hombre con todo el dinero del mundo descubre que lo que más necesita no se puede comprar? Es una historia sobre perderlo todo, encontrar una conexión donde menos se espera y un amor que cura las heridas más profundas. No te vayas, porque un pequeño gesto puede cambiar una vida para siempre. Si te gustan estas historias, suscríbete a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos videos nuevos cada día. Dale like si te emociona esta historia y cuéntanos en los comentarios desde dónde y a qué hora nos estás viendo. Un padre millonario, roto por la muerte de su esposa, estaba desesperado. Había despedido a 7 niñeras en menos de un año. Ninguna lograba conectar con su pequeño hijo autista. Hasta que un día, la nueva empleada de limpieza se arrodilló, abrió sus brazos y con una voz suave animó al niño a caminar. Y entonces ocurrió el milagro. El pequeño dio sus primeros pasos directo hacia ella. Adrián Montenegro llegó a casa esa noche más tarde que de costumbre. Sentía el peso de un largo día de trabajo sobre sus hombros. Esperaba encontrar la casa en silencio, esa misma quietud que lo acompañaba desde que su esposa murió. La mansión se sentía enorme y vacía, aunque el personal estuviera allí. Pero esa noche algo era diferente. En el salón, en lugar del orden de siempre, vio a Lucía, la nueva empleada. Estaba de rodillas en la alfombra, con los brazos abiertos. Frente a ella, su pequeño hijo Lucas se tambaleaba inseguro. Adrián se quedó quieto en la puerta sin entender bien qué pasaba. El rostro de Lucía era pura calma y decisión. Mientras le pedía al niño que diera un pasito más, su voz era dulce pero firme. «Vamos, Lucas», repetía una y otra vez. El bebé se inclinó, con sus bracitos estirados. Todo su cuerpo temblaba con el esfuerzo. El primer impulso de Adrián fue gritarle, decirle que era inútil. Lucas nunca hacía caso, nunca lo intentaba. Pero algo en el ambiente lo detuvo. Por primera vez no dijo nada. Solo se quedó allí, mirando a su hijo y a la empleada enfrentar juntos ese desafío. 1000 pensamientos pasaron por la cabeza de Adrián. Recordó a las otras 7 niñeras. Todas se habían ido frustradas o él las había despedido. Ninguna había aguantado, porque ninguna le había dado lo que él buscaba. Un milagro. Alguien que ocupara el vacío que dejó su esposa. Todas lo habían intentado, y todas habían fallado en conectar con Lucas como él quería. La culpa lo ahogaba cada día, y con cada niñera nueva se volvía más exigente, más impaciente. Pero al ver a Lucía, algo cambió dentro de él. Ella no buscaba impresionarlo. No tenía prisa, no sentía la presión. Solo estaba concentrada en Lucas, tratándolo como un niño que aprende a su ritmo, no como un problema. Adrián contuvo la respiración. La carita de Lucas se arrugó por la concentración y dio un paso tembloroso. Luego cayó en los brazos de Lucía. Ella no se decepcionó. Al contrario, sonrió, aplaudió bajito y le susurró palabras de ánimo. Adrián, aún en la puerta, sintió una emoción que no se permitía desde hacía meses. La ama de llaves, desde una esquina, le hizo una seña para que no interrumpiera. Pero Adrián no podía moverse. Recordó a su esposa con Lucas recién nacido en brazos, prometiéndole que lo vería crecer, caminar y hablar. Ese sueño se rompió demasiado pronto, y lo dejó a él solo intentando cumplirlo. Pero había fallado una y otra vez. Su dinero podía levantar empresas, comprar lo que quisiera, pero no podía hacer que Lucas dijera una palabra o diera un paso. Viendo a Lucía, se dio cuenta de cuánto había atado el avance de su hijo al recuerdo de su esposa. Cada tropiezo de Lucas era una prueba más de su propio fracaso. Pero la forma en que Lucía celebraba un intento fallido desafiaba todo lo que él creía. Quizás la paciencia era más importante que el éxito inmediato. Quizás el simple hecho de intentarlo ya era una victoria. Adrián sintió una opresión en el pecho. Lucía acomodó a Lucas en su regazo y lo intentó de nuevo. Lo puso suavemente en la alfombra, sin rastro de frustración. Lucas se tambaleó, sus manitas buscando equilibrio en el aire. Adrián esperaba que se sentara como siempre, pero el bebé se movió hacia adelante otra vez. Lucía extendió sus manos con una sonrisa. «Tú puedes, Lucas», le dijo con su voz firme.
Los pasos del niño no eran seguros, pero avanzó un poco antes de caer de nuevo. Lucía lo abrazó y celebró como si hubiera ganado una carrera. Adrián sintió una mezcla de alivio y miedo. Alivio, porque su hijo podía progresar. Miedo, porque significaba que toda su dureza, todos sus despidos, habían sido un error. Por primera vez pensó que el problema no eran las niñeras, ni Lucas. Quizás el problema era él. Mientras la noche avanzaba, Adrián finalmente entró en la habitación sin decir nada. Quería preguntarle a Lucía cuánto tiempo llevaba intentándolo, pero las palabras no le salían. Se quedó mirando los piececitos de Lucas, sus intentos por levantarse y el ánimo incansable de Lucía. Vio detalles que antes ignoraba, cómo los ojos de Lucas seguían a Lucía, cómo se calmaba con ella. Eran cosas que el dinero no podía comprar. Adrián entendió que, en su búsqueda de la cuidadora perfecta, había olvidado lo más simple. Lucas no necesitaba perfección. Necesitaba a alguien presente, paciente, alguien que no tuviera miedo a fallar. Lucía le estaba mostrando la diferencia entre controlar y cuidar, algo que él no había sabido hacer. Adrián se sentó en un sillón, sin intervenir, pero observando todo. Lucas intentaba, caía y se levantaba. Cada intento era una pequeña victoria. Sintió que los muros que había construido a su alrededor comenzaban a caer. La persistencia tranquila de Lucía los estaba derribando. No sabía qué pasaría mañana, pero en ese momento el silencio de la casa se sentía menos pesado. Viendo a Lucas estirar sus brazos hacia Lucía, Adrián sintió que algo estaba cambiando, y por primera vez, desde que su esposa murió, se permitió sentir un poco de esperanza. Mientras veía a Lucía guiar a su hijo, un pasito a la vez, Adrián entró al salón y se detuvo de golpe al ver a Lucía en el suelo con Lucas. Al principio solo observó, pero su rostro se endureció. Esta escena estaba mal. Ella no fue contratada para eso. Su trabajo era limpiar y seguir órdenes. Y ahí estaba, animando a su hijo como si fuera su madre. El pecho de Adrián se apretó. Dio un paso al frente y su voz sonó fría. Exigió saber qué creía que estaba haciendo. Lucía se quedó helada. Lucas, al oír a su padre, se sentó de golpe. Adrián le recordó bruscamente que su trabajo no tenía nada que ver con criar a Lucas. Sus palabras fueron duras, acusadoras. Lucía bajó la cabeza avergonzada. Intentó explicar con voz temblorosa que el niño no paraba de llorar. Dijo que solo quería calmarlo. No había desafío en su voz, solo miedo. Explicó que vio a Lucas intentar levantarse y pensó que animarlo sería bueno. Pero a Adrián no le importó. Se mantuvo firme, recordándole que no debía meterse en el desarrollo de su hijo. Para él, lo que ella hizo no fue amabilidad, fue una intromisión. Lucía asintió con la mirada en el suelo. La habitación se llenó de tensión. Lucas, confundido, se pegó a la pierna de Lucía en silencio. Adrián intentó concentrarse en unos papeles, pero la imagen no se iba de su mente. Lucas se había movido hacia Lucía con una decisión que nunca antes había visto. Sus bracitos estirados, su rostro concentrado. Esa imagen lo inquietaba más de lo que admitía. Era más fácil mostrar enojo que confusión. Si admitía lo que vio, significaría que Lucía había logrado lo que él no pudo. Y eso era insoportable. Se convenció de que mantener el control era la única forma de ordenar su vida. Aún así, sus pensamientos volvían una y otra vez a los pasos temblorosos de Lucas. Mientras tanto, Lucía se ocupó en tareas sin importancia para evitar el silencio. Recogió juguetes, dobló una manta, evitando la mirada de Adrián. Se sentía avergonzada, pero no podía olvidar el esfuerzo de Lucas. Para ella, había sido un momento de progreso. Quería decirle a Adrián que no se trataba de cruzar límites, sino de responder a la necesidad de un niño. Pero se calló, sabiendo que él no la entendería. Aceptó su reacción fría, temiendo que, como las otras, antes que ella pronto sería despedida. Adrián, en su silla, seguía escuchando los quejidos de Lucas. El bebé se había arrastrado de nuevo hacia Lucía, buscando protección. Adrián sintió otra vez esa opresión. No entendía por qué Lucas respondía a ella y no a él. Se dijo que era algo pasajero, pero su mente recordó cómo
Lucía aplaudió el esfuerzo de Lucas y cómo los ojos del niño brillaron por un segundo. Por más que intentaba convencerse de que Lucía estaba equivocada, en el fondo no podía ignorar lo que había visto. Cerró los ojos fingiendo cansancio, pero en realidad luchaba con emociones que no quería sentir. El silencio en la habitación era pesado. Adrián evitaba mirarlos, pero cada vez que lo hacía, veía lo mismo. Su hijo mostrando una confianza que él nunca había podido inspirar. Trató de ser duro, de aferrarse a la idea de que Lucía se había equivocado. Pero la imagen de Lucas caminando hacia ella no se iba. Para Adrián, esto era más profundo. Sacudía todas las certezas que había construido desde la muerte de su esposa. Y aunque se obligó a ser frío, en el fondo sabía la verdad. Lucía había llegado a Lucas de una manera que nadie más lo había hecho. Lucía ya había tomado una decisión. Después del regaño de Adrián, decidió que no se quedaría más de lo necesario. Le comunicó que cumpliría su preaviso y se iría en cuanto él encontrara un reemplazo. Adrián no discutió, solo asintió con su frialdad de siempre. Pero pasaron varios días. Durante ese tiempo, Lucía siguió con sus tareas, en silencio. Sin embargo, la presencia de Lucas le hacía difícil mantener la distancia. Cada noche, cuando la casa quedaba en silencio, Lucas se ponía inquieto en su cuna. Lucía no podía ignorarlo. Aunque planeaba irse, se sentía responsable por el niño. Una noche lo tomó en brazos, se sentó en la mecedora y empezó a tararear una melodía de su infancia. El sonido era suave y repetitivo. Para su sorpresa, la respiración de Lucas se calmó y su cuerpito se relajó. Fue la primera vez que lo veía calmarse tan rápido. Desde esa noche, Lucía repitió la rutina. Esperaba a que Lucas se inquietara y lo acunaba, tarareando siempre la misma canción. No eran palabras, solo un sonido que lo tranquilizaba. Lucas comenzó a responder casi al instante. Se dormía en sus brazos en cuestión de minutos. Para Lucía era un momento de paz que la ayudaba a olvidar la tensión de la casa. No esperaba que nadie se diera cuenta. Pero Adrián había empezado a pararse fuera de la puerta del cuarto del niño. La primera vez que escuchó la melodía, se detuvo por curiosidad. Se preguntó por qué Lucía estaba tanto tiempo en la habitación. Se acercó en silencio y sintió algo inesperado. El suave sonido llenaba el pasillo de una calidez que la casa no sentía en meses. Se quedó escuchando más tiempo del que pensaba. Adrián se dijo que era una coincidencia, pero a la noche siguiente volvió al mismo lugar. Se apoyó en la pared, escuchando la melodía. La voz no era perfecta, pero transmitía una calidez que lo conmovía. Dentro los llantos de Lucas se calmaban. Para un hombre acostumbrado a controlarlo todo con dinero y reglas, ese simple acto era increíble. Recordó las noches en que llamó a médicos y especialistas porque su hijo no dormía. Ninguno de sus consejos funcionó, y ahora Lucía, a quien casi despidió, lo calmaba con solo una canción. Adrián no entró. Se quedó en la puerta, pero no podía negar el efecto que esa rutina tenía en él. El vacío de la casa se sentía diferente mientras Lucía cantaba. Aunque luchaba contra ese sentimiento, sabía que empezaba a necesitar esos momentos cada noche. Lucía no sabía que Adrián la escuchaba. Para ella solo hacía lo correcto por Lucas. Era una canción de cuna, que su propia madre le cantaba. No tenía idea de cómo afectaba al niño y a su padre. Cada noche, con la misma calma, acunaba a Lucas. Notó pequeños cambios en él, cómo apoyaba su cabeza en su hombro, cómo ya no luchaba contra el sueño. Para ella eran señales de confianza. En esos minutos casi olvidaba su decisión de irse. La habitación se sentía más cálida, llena de algo real. Creía que ese momento era solo de ella y Lucas, sin saber que alguien más lo compartía desde el otro lado de la puerta. Adrián, por su parte, vivía su propio conflicto. Cada vez que escuchaba la canción, despertaba sentimientos que había enterrado. El sonido le recordaba a su esposa. La voz de Lucía era diferente, pero llenaba un vacío similar. La casa había estado en silencio tanto tiempo, rota solo por los llantos de Lucas y sus órdenes. Esa suave melodía reemplazaba el silencio con algo más tierno.
Adrián se quedaba cada noche más tiempo junto a la puerta, a veces cerrando los ojos para sentir más la música. Nunca lo admitiría, pero necesitaba esos minutos tanto como Lucas. Le devolvían la sensación de que su hogar no era solo un lugar de duelo, sino también un lugar donde el consuelo podía existir. Aunque de día se mantenía distante, por la noche se convertía en un testigo silencioso de ese ritual. Empezó a preguntarse qué pasaría cuando ella se fuera, si el silencio volvería aún más fuerte. Y así, sin darse cuenta, Adrián también se volvió parte de ese ritual nocturno. Lucía cantaba, Lucas se calmaba y él escuchaba, absorbiendo una melodía que devolvía la vida a una casa ensombrecida por la pérdida. Adrián no buscaba nada en especial cuando abrió un pequeño armario. Solo buscaba unos papeles de la casa. Pero al mover unas sábanas algo cayó. Era un portarretratos simple y algo gastado. Adrián lo recogió. En la foto estaba Lucía, mucho más joven, junto a un chico que se parecía a ella. Los ojos del chico estaban distantes, su sonrisa era extraña. Adrián reconoció en él los mismos gestos que había visto en Lucas. El chico de la foto era autista. Lucía, en cambio, sonreía con ternura, abrazando a su hermano. La imagen golpeó a Adrián con fuerza. De repente todo tuvo sentido. Su paciencia, su voz tranquila, su forma de tratar a Lucas. No estaba improvisando. Había vivido esto antes, por años. Con la foto en la mano, Adrián sintió que el pecho se le oprimía. Por primera vez entendió que las acciones de Lucía venían de la experiencia, no de la intromisión. Volvió a poner la foto en su lugar, pero la imagen se quedó grabada en su mente. Muchas gracias por seguir aquí. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Dale like si te gusta esta historia y dinos en los comentarios de dónde eres. Ahora sigamos con la historia. Toda la tarde, Adrián estuvo distraído. Su mente volvía a la voz suave de Lucía animando a Lucas. Más tarde, al pasar por el cuarto del niño, la vio arreglando juguetes mientras tarareaba, y Lucas gateaba a sus pies. La miró diferente. Ya no veía a una empleada que cruzaba los límites, sino a una hermana que una vez cuidó a alguien como Lucas. Se imaginó los años que pasó ayudando a su hermano, la paciencia y la frustración que debió sentir. Eso lo explicaba todo. La forma en que celebraba los pequeños avances de Lucas, cómo nunca se cansaba de repetir las cosas. Adrián se dio cuenta de que todas las niñeras que contrató eran profesionales, pero ninguna tenía esa comprensión personal. El pensamiento lo inquietó, pero también ablandó algo en él. Durante meses se dijo que nadie podría cuidar a Lucas como su esposa. Ahora se daba cuenta de que estaba equivocado. Lucía no reemplazaría a su esposa, pero tenía algo que la hacía única. Esa noche, Adrián pensaba qué hacer. Normalmente, mantenía su distancia con Lucía, pero después de lo que descubrió, esa distancia se sentía extraña. Recordó a su esposa decir que la paciencia era más poderosa que el control, y Lucía se lo había estado demostrando todo este tiempo. Una decisión comenzó a formarse en su mente. Salió de su oficina y encontró a Lucía en la cocina. Ella lo miró sorprendida, esperando una orden o una crítica. En cambio, Adrián dudó. Por primera vez, la llamó por su nombre, suavemente. Lucía se quedó helada por el cambio en su tono. Él asintió, sin saber qué esperar. Adrián carraspeó, incómodo. ¿Te gustaría tomar un té conmigo?, preguntó. Lucía parpadeó sin creer lo que oía. Nunca la había invitado a sentarse con él. Dudó un segundo, pero luego asintió. Fueron al salón en silencio. Cuando un empleado trajo el té, Adrián lo sirvió él mismo. El ambiente era extraño. Ella se sentó sin saber cómo actuar, pero Adrián rompió el silencio. Le dijo que había notado cómo Lucas respondía a ella. Admitió con cuidado que ella había hecho más por su hijo que todos los profesionales que contrató. Lucía escuchaba, apretando su taza. Para Adrián, esas palabras eran difíciles. Había construido un muro de autoridad desde que su esposa murió. Admitir que alguien más había tenido éxito donde él fracasó era humillante y liberador.
Miró a Lucía y agregó que entendía que su paciencia venía de un lugar real. Le dijo que sabía que tenía experiencia cuidando a alguien como Lucas. No mencionó la foto, pero le hizo saber que se había dado cuenta. Lucía bajó la mirada, entendiendo que había visto la foto de su hermano. Se sintió expuesta, pero también aliviada. Al escucharlo hablar con respeto, sintió una mezcla de orgullo y confianza. La conversación terminó. Adrián no hizo más preguntas. Solo repitió su nombre, como para recordarle que la veía como algo más que una empleada. «Gracias», dijo Lucía. Esas simples palabras significaban más que cualquier orden. Esa noche, ella no paraba de pensar en sus palabras. Adrián, por otro lado, se quedó en el salón sabiendo que algo había cambiado. Por primera vez había bajado la guardia. La tormenta empezó de noche, con lluvia y truenos. Adrián estaba en su oficina, pero no podía concentrarse. Lucas ya estaba inquieto en su cuarto. De repente se fue la luz. La casa quedó a oscuras. El corazón de Adrián se detuvo al escuchar el llanto de Lucas, un llanto lleno de miedo. Corrió hacia el cuarto del niño, pero se quedó paralizado en la puerta. Lucas temblaba y gritaba en su cuna, abrumado por la oscuridad y el ruido. Adrián quería hacer algo, pero su cuerpo no respondía. Cada grito de Lucas era una prueba de su propio fracaso, de que no era suficiente. Lucía entró tranquila, como si no la hubiera sorprendido el apagón. Encendió una vela y luego otras más, llenando la habitación de una luz cálida. Se acercó a la cuna y tomó a Lucas en brazos. Lo acunó cantando su melodía de siempre. La canción que llenaba las noches de calma ahora sonaba con más fuerza. Los gritos de Lucas se convirtieron en sollozos y luego se calmaron. Su cuerpo se relajó contra ella. Adrián observaba con los puños apretados. Odiaba ver lo fácil que era para ella hacer lo que él no podía, pero a la vez sintió un gran alivio. Vio a Lucas calmarse, algo que parecía imposible. La culpa y la admiración lo invadieron. Se acercó con la voz temblorosa. «No sé qué hacer», susurró. Lucía no se giró. Siguió meciendo a Lucas. «Sigo fallándole», dijo Adrián con la garganta apretada. «Cada vez que me necesita me paralizo. No sé cómo ser lo que él necesita». Hizo una pausa. Durante mucho tiempo se había escondido detrás de su ira, pero en ese momento, con la luz de las velas, se sintió indefenso. Su voz se quebró. «Tengo miedo de no ser nunca suficiente para él». Era la primera vez que lo decía en voz alta. Lucía finalmente giró la cabeza. Se sentó a su lado con Lucas entre ellos. La respiración del bebé ya era tranquila. Lentamente extendió su mano libre hacia Adrián. Él no la rechazó. Dejó que ella tomara su mano, un tacto firme y cálido. Por un momento Adrián cerró los ojos, sintiéndose avergonzado y aliviado. Nunca había permitido que nadie lo viera tan roto. Pero Lucía no lo juzgó. Solo sostuvo su mano en silencio. En ese momento, Adrián sintió que algo dentro de él se liberaba. Por primera vez, mostró su debilidad sin vergüenza. La tormenta de afuera continuaba, pero dentro del cuarto el ambiente cambió. Lucas estaba tranquilo. La mano de Adrián seguía en la de Lucía. No hablaban, pero el silencio era diferente. No era el silencio pesado del duelo. Era un silencio de comprensión que le daba espacio para respirar. Sintió que Lucía compartía su carga, recordándole que no estaba solo. Adrián había pasado meses alejando a todos, convencido de que nadie podía entenderlo, pero ahí estaba Lucía, mostrándole que su miedo no tenía por qué destruirlo. Empezó a creer que ser suficiente no se trataba de no fallar nunca, sino de no rendirse. Cuando la tormenta amainó, Lucas ya dormía. Lucía lo acostó en la cuna. Adrián se quedó donde estaba, su mano aún unida a la de ella. No hubo gracias ni explicaciones. En ese silencio, Adrián sintió el alivio de no tener que fingir más. El apagón lo había obligado a enfrentar su miedo, sus límites y su necesidad de ayuda. Y con la mano firme de Lucía en la suya, sintió algo nuevo, el coraje para seguir adelante. Incluso en la oscuridad, era una tarde tranquila. Lucía estaba en el suelo con Lucas y sus juguetes. Había aprendido a no presionarlo, dejándolo explorar a su ritmo. Ese día, tomó un peluche y jugó a que la golpeaba. Hizo una cara exagerada y dijo, «¡Oh no!». Lucas la miraba.
Lucía repitió el juego, rozando el peluche en el brazo del niño. Añadió un sonido gracioso. Los labios de Lucas se abrieron curioso. Y de repente, un pequeño sonido se le escapó. Una risa corta, entrecortada. Lucía se quedó quieta un segundo y repitió el juego. Esta vez la risa fue más fuerte, más real. El pechito de Lucas se sacudió con su primera risa de verdad, y el sonido llenó la habitación. En la puerta, Adrián se había quedado inmóvil. Había llegado sin que se dieran cuenta. Solo quería ver si Lucas estaba despierto, pero lo que vio lo dejó sin aliento. Nunca había oído reír a su hijo. Durante meses solo conoció sus llantos y su silencio. El sonido de la risa era algo que pensó que nunca escucharía. Se le hizo un nudo en la garganta al ver la carita de Lucas iluminada de alegría. Se había perdido muchos avances de su hijo, pero esto era diferente. No era solo progreso, era la prueba de que Lucas se sentía seguro, de que se permitía ser feliz. Adrián se apoyó en el marco de la puerta procesando la emoción. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón se llenó de gratitud, no de dolor. Lucía, viendo la reacción de Lucas, siguió jugando. Hizo que el peluche le hiciera cosquillas en la barriga. Lucas soltó una carcajada. Su risa llenó el cuarto mientras se retorcía de alegría. Sus mejillas se pusieron rojas, pero sus ojos brillaban. Lucía aplaudió y se rió con él. No se dio cuenta de que Adrián los miraba. Para ella era solo un momento precioso. Había visto las dificultades de Lucas, su silencio. Que riera así libremente era increíble. Siguió jugando con calma para no agobiarlo. La habitación, antes silenciosa y pesada, ahora sonaba con las risas de Lucas y la voz de Lucía. Los ojos de Adrián se humedecieron. Había pasado meses intentando crear un hogar ordenado y controlado para Lucas. Creía que la estructura era la clave, pero todo ese esfuerzo solo había hecho la casa más fría. Ahora veía la verdad. Lo que Lucas necesitaba no eran reglas, era consuelo, seguridad y alguien que lo hiciera sentir a salvo para dejarse llevar. Lucía le había dado eso sin siquiera intentarlo, con paciencia y pequeños gestos que él había ignorado. Se dio cuenta de lo equivocado que estaba. Esta risa no era solo de Lucas, también era la victoria de Lucía. Ella había abierto una puerta que él ni siquiera sabía que existía, y por primera vez, en lugar de resistirse, lo aceptó. Entró en la habitación con miedo de romper el momento. Lucía finalmente lo vio. Por un instante, pensó que la regañaría de nuevo, pero el rostro de Adrián era diferente. No había frialdad. Sus ojos estaban fijos en Lucas, que seguía riendo. Adrián se sentó cerca. «Gracias, Lucía», dijo en voz baja, con la voz llena de emoción. La sinceridad en su tono la sorprendió. No era el gracias formal de un jefe. Era genuino, crudo. Lucía asintió, entendiendo lo que quería decir. Para Adrián, ese momento lo cambió todo. La risa había roto el silencio que atormentaba su hogar. Era la prueba de que su hijo podía sentir alegría. Y era la prueba de que Lucía había creado un lugar donde la alegría podía existir de nuevo. Entendió que lo que faltaba en su casa no era disciplina, sino la protección y el consuelo que Lucía había traído. El hombre que una vez vivió consumido por el control y el miedo, ahora se sentía humillado, agradecido y conmovido. La risa de Lucas siguió sonando, y Adrián supo que nunca olvidaría ese día. No era solo la primera risa de su hijo. Era la primera vez que sentía que su hogar comenzaba a sanar. Lucía estaba en su habitación mirando una carta. Era una oferta de trabajo de una escuela para niños con autismo. El lugar donde siempre había soñado trabajar. Durante años quiso ayudar a niños como su hermano y ahora tenía la oportunidad. La escuela le ofrecía un puesto estable con un propósito. Sintió una mezcla de alegría y culpa. La idea de dejar a Lucas le pesaba, pero también era la oportunidad de cumplir su sueño. Guardó la carta en un cajón. Decidió no decirle nada a Adrián, no todavía. Actuaba normal, pero su mente no dejaba de pensar en la decisión que debía tomar. Cada momento con Lucas se sentía más importante, porque no sabía cuánto tiempo más estaría allí. Adrián notó los cambios. Veía a Lucía a veces distante, como si su mente estuviera en otro lugar. La veía suspirar en silencio en la cocina.
Seguía siendo cariñosa con Lucas, pero algo había cambiado. Su sonrisa parecía teñida de tristeza. Adrián no preguntó. Mantenía su distancia, diciéndose que no era su asunto. Pero la inquietud crecía. Había llegado a depender de su presencia más de lo que admitía y sentía que se le escapaba. Se decía a sí mismo que solo estaba cansada, pero temía que fuera algo más. La idea de perderla lo angustiaba, pero su orgullo le impedía preguntar. Una noche, Lucas se enfermó. Empezó con una fiebre alta que lo dejó débil e inquieto. Adrián entró en pánico, pero Lucía actuó de inmediato con calma. Le puso paños fríos en la frente, le midió la temperatura y le preparó la medicina. Se quedó a su lado, acunándolo, susurrándole para calmarlo. Adrián intentaba ayudar, pero sus manos temblaban. Su miedo a hacer algo mal lo paralizaba. Lucía manejó la situación sin dudar, cuidando a Lucas durante toda la noche. Adrián veía su agotamiento, pero ella nunca se quejó. Verla lo hizo sentir aliviado y a la vez inútil. La casa, llena de preocupación, se convirtió en un lugar donde la presencia de Lucía era el único ancla. A medida que pasaban las horas, la fuerza de Adrián se vino abajo. Se sentó en el pasillo contra la pared, con la cara entre las manos. Se sentía impotente. El pecho le dolía y las lágrimas llegaron. Lloró en silencio, dejando salir todo lo que había reprimido. El miedo a perder a Lucas, a no ser suficiente, y el miedo más profundo, a perder a Lucía. Se dio cuenta en ese momento de cuánto dependía de ella, no solo por Lucas, sino por él mismo. La idea de que pudiera irse le parecía insoportable. Lucía salió del cuarto a buscar más medicina y lo encontró allí. Vio sus ojos rojos, sus manos temblorosas. Se acercó en silencio y se agachó a su lado. No dijo nada. Solo puso su mano suavemente en su hombro. Adrián levantó la cabeza, sorprendido, pero la expresión de Lucía no tenía juicio. Su presencia era firme. Por un momento quiso rogarle que se quedara para siempre, pero las palabras no salían. Se quedó en silencio, atrapado entre su orgullo y su desesperación. Lucía se quedó a su lado, su mano todavía en su hombro, esperando. Sabía que Adrián libraba una batalla interna. Podía sentir que quería hablar, pero no podía forzarlo. Mientras, ella también luchaba con la oferta de trabajo por un lado y su vínculo con Lucas por el otro. Quería que él lo dijera, que admitiera que la necesitaba. Adrián sintió su presencia firme y se dio cuenta de que ella lo estaba esperando. Por primera vez, pensó que pedirle que se quedara no sería una debilidad, sino una fortaleza, pero no pudo decirlo. No todavía. El momento terminó en silencio, un silencio que lo decía todo. Adrián había evitado esa habitación durante meses. El dormitorio de su difunta esposa seguía intacto, como si ella aún estuviera allí. Una noche, sin pensarlo, entró. El aire era pesado, familiar. Vio un cajón un poco abierto. Dentro encontró un sobre con su nombre, escrito con la letra de su esposa. Le faltó el aire. Se sentó en la cama y abrió la carta. Estaba escrita antes de que la enfermedad se la llevara. Empezó a leer y era como escuchar su voz de nuevo. La carta era corta, pero cada frase lo golpeaba. Su esposa escribía sobre Lucas, sobre su miedo a dejarlo y sus esperanzas para él. Le pedía que no se cerrara al mundo, que no confundiera la fuerza con la soledad. «Deja que encuentre amor», escribió, «incluso en personas que no esperas. No mida su progreso por lo que no puede hacer, sino por los momentos de conexión que encuentre». La vista de Adrián se nubló. Esas palabras hablaban directamente de la batalla que él había estado librando. Había rechazado la ayuda, exigiendo una perfección imposible. Ahora, las palabras de su esposa derribaban los muros que había construido. Apretó la carta contra su pecho, mientras las lágrimas caían sin control. Por primera vez se permitió llorar. Se quedó en esa habitación mucho tiempo. Los recuerdos lo abrumaron. La risa de su esposa, cómo sostenía a Lucas. Se tiró al suelo abrazando la carta. Las horas pasaron. Susurró disculpas al silencio. Disculpas por sus errores, por su ira, por no dejar entrar el amor que ella le había pedido. El agotamiento lo venció y se quedó dormido en el suelo frío, sin soltar la carta.
Algo dentro de él había cambiado. Las palabras de su esposa habían roto sus últimas defensas, dejándolo abierto y vulnerable. Por la mañana Lucía empezó su rutina. Vio que Adrián no estaba en su oficina. Se preocupó un poco y al caminar por el pasillo, vio la puerta del dormitorio de su esposa entreabierta. Entró y lo encontró dormido en el suelo, aún agarrando la carta. La imagen la sorprendió. El hombre, siempre fuerte y controlado, ahora parecía frágil, roto. Decidió irse en silencio para darle espacio. Pero al girarse el suelo crujió y Adrián se despertó. La miró confundido hasta que sus ojos se posaron en ella. Ella lo miró con preocupación, lista para irse. Pero Adrián no la dejó. Antes de que pudiera salir, la agarró de la muñeca. Su agarre no era fuerte, pero la detuvo. Lucía se quedó helada. Por un segundo nadie habló. El silencio estaba lleno de todo lo que no se habían dicho. Los ojos de Adrián, aún húmedos, se encontraron con los de ella. Ya no había barreras, solo era un hombre mostrando su dolor, su miedo y su esperanza. Tragó saliva, su voz apenas un susurro. «Quédate», murmuró. La palabra era simple, pero llevaba el peso de una súplica. En ese momento Adrián no era el millonario, ni el jefe. Era solo un hombre admitiendo que la necesitaba, que no quería enfrentar el futuro sin ella. Lucía se dio cuenta de que era la primera vez que él le hablaba con total honestidad. Asintió suavemente, su mano todavía en la de él. Entendió que todo había cambiado. Adrián apretó la carta contra su pecho, pero no soltó la mano de Lucía. Por primera vez, desde que su esposa murió, se permitió apoyarse en alguien más. Y en ese momento, Lucía supo que no podía irse. Adrián había pasado el día pensando en qué decir. El miedo a que Lucía se fuera y la carta de su esposa lo habían empujado a hablar. Ya no podía negar lo evidente. Lucía se había vuelto esencial para Lucas y para él. Esa noche, la encontró en el salón jugando con Lucas. Se acercó con la voz algo insegura. «Lucía», dijo. Ella levantó la vista esperando una orden, pero lo que vio en sus ojos fue diferente. Adrián se sentó frente a ella. «Necesito preguntarte algo», continuó, su tono más suave que nunca. Ella se tensó. Lucas, ajeno a todo, se rió al derribar su torre de bloques. Adrián carraspeó, luchando con las palabras. «No quiero que te vayas», admitió. La frase quedó flotando en el aire. Los ojos de Lucía se abrieron sorprendida. Adrián se inclinó hacia adelante. «No como empleada, no hasta que encuentre a alguien más. Quiero decir, quédate como parte de esta vida, con nosotros». Su voz se quebró. «Has hecho más por Lucas de lo que podría haber imaginado, pero no quiero que esto sea sobre un salario. Quiero que pertenezcas aquí porque te necesitamos, porque te necesito». Sus palabras eran honestas y Lucía las sintió en lo más profundo. Se quedó helada, procesando lo que él decía. Nunca esperó escuchar eso del hombre frío y distante que una vez fue. Sintió un nudo en la garganta. Adrián continuó. «Sé que tienes sueños, que quieres estudiar. Si te quedas te ayudaré. Tendrás todo el apoyo que necesites. Quiero que crezcas, pero que lo hagas siendo parte de esta familia». Bajó la mirada y susurró. «No puedo hacer esto solo. Ya no quiero hacerlo». Esa confesión derribó el último muro. Lucía vio que no le ofrecía un trabajo, sino un lugar en sus vidas. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Se llevó la mano a la boca, pero la manita de Lucas, tirando de su manga, la hizo reír entre lágrimas. Miró a Adrián, con el pecho lleno de emociones. «No necesito un contrato», dijo ella con la voz temblorosa. «Desde el momento en que decidí quedarme al lado de Lucas, ya era parte de esta familia. No ha sido por dinero ni por obligación. Es por amor». Lo miró fijamente. «No necesito que me pidas que me quede, porque en realidad nunca planeé irme». Sus palabras eran simples y verdaderas. Adrián se quedó sin habla, pero el alivio en su rostro era evidente. Lucas aplaudió, ajeno a la profundidad del momento. Adrián se reclinó y, por primera vez en años, una sonrisa real iluminó su rostro. No era la sonrisa forzada de negocios. Esta era cálida, sin defensas. Lucía se secó las lágrimas y le devolvió la sonrisa. En esa habitación, un nuevo capítulo comenzaba, donde la risa de Lucas
La presencia de Lucía y la aceptación de Adrián finalmente creaban un hogar. El silencio que siguió fue cómodo, lleno de todo lo que acababan de confesar. Adrián se levantó y se agachó junto a Lucas. Miró a su hijo, luego a Lucía y susurró: «Ya no somos solo 3 personas viviendo en la misma casa». Lucía asintió, sus ojos aún brillantes. Adrián acarició el cabello de Lucas y miró a Lucía una vez más. Su sonrisa seguía allí. Por primera vez, creyó que ya no estaban solo sobreviviendo en una casa llena de dolor. Se estaban convirtiendo en una familia. Y con ese pensamiento, Adrián se sintió más ligero que en años, sabiendo que finalmente había reconocido que ella ya pertenecía a ese lugar. El día de la graduación de Lucía llegó después de años de esfuerzo. Estudiando y cuidando de Lucas, el salón estaba lleno. Lucía, con su toga y birrete, sentía un orgullo inmenso. Recordó las largas noches de estudio, las mañanas tempranas, las dudas. Pero allí estaba, en el público, Lucas, ya más grande, estaba sentado junto a Adrián. Sostenía un cartel que decía: «Te queremos, mamá». Cuando Lucía subió al escenario a recibir su diploma, Lucas levantó el cartel. A Lucía se le hizo un nudo en la garganta. Apretó el diploma y sonrió. En ese momento, sintió que todo había valido la pena. Adrián se puso de pie y aplaudió más fuerte que nadie. Estaba emocionado. Había visto a Lucía crecer, de ser una empleada insegura a la mujer realizada que era hoy. Su orgullo no era solo por su logro, sino por la vida que habían construido. Recordó la carta de su esposa, pidiéndole que dejara que Lucas encontrara amor en lugares inesperados. Viendo a Lucía, supo que había cumplido esa promesa. Ella no solo había cuidado de Lucas, se había convertido en su madre en todo el sentido de la palabra. Adrián aplaudió hasta que le dolieron las manos. Lucas, a su lado, susurró: «Lo logró. ¿Papá?» Adriana pensó que ella había hecho mucho más que graduarse. Le había dado a su familia una segunda oportunidad. Después de la ceremonia, Lucas corrió hacia Lucía. «¡Mamá!», gritó abrazándola con fuerza. Lucía se arrodilló, devolviéndole el abrazo con lágrimas en los ojos. Adrián se acercó. Cuando sus miradas se encontraron, no necesitaron palabras. Él abrió los brazos, y ella entró en su abrazo con Lucas entre ellos. Era la imagen de la familia que pensó que nunca volvería a tener. Una familia fuerte, no por ser perfecta, sino por el amor que habían elegido construir. Esa noche, la casa estaba llena de risas. Lucas, emocionado, no soltaba su cartel. Más tarde, ya en calma, los 3 estaban en el salón. Lucas le pidió a Lucía que cantara la canción. Era la misma melodía que le cantaba de bebé. Ella sonrió y comenzó a tararear. Su voz era cálida, pero ahora llevaba el peso de años de recuerdos y triunfos. Lucas apoyó la cabeza en su hombro tranquilo. La casa, antes marcada por el dolor, ahora vibraba con la belleza de esa canción. Adrián, sentado cerca, escuchaba en silencio. El sonido le trajo el recuerdo de las noches que pasaba junto a la puerta del cuarto, sin atreverse a entrar. Pero ahora ya no quería estar al margen. Lentamente comenzó a tararear con ella. Lucía lo miró sorprendida, pero su sonrisa se hizo más grande. «Canta más fuerte, papá», susurró Lucas. Adrián se rió y se unió por completo. Sus voces llenaron la sala, tejiendo una melodía que ya no era una canción de cuna, sino un símbolo de todo lo que habían superado. La canción que una vez calmó el miedo de Lucas, ahora era una celebración de su familia. La noche terminó con risas y abrazos. Adrián, con su brazo alrededor de Lucía, vio a Lucas dormirse con una sonrisa. Pensó en lo lejos que habían llegado, del silencio y el dolor a ese momento de armonía. Miró a Lucía y susurró: «Somos una familia, siempre». Ella asintió, con el corazón lleno. La casa, antes vacía, ahora estaba llena de vida. Ya no había muros entre ellos, solo una familia que había elegido permanecer unida, reconstruida con coraje y amor. En ese hogar, el silencio ya no significaba tristeza. Había sido reemplazado por música, risas y la certeza de que enfrentarían cada mañana. Juntos. Muchas gracias por escuchar hasta el final.
Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte a nuestro canal, Relicario de Emociones. Publicamos videos todos los días y dale like si te ha gustado. Déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas.